La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 30. El Señor corrige al hombre de su pecado. Les presento a todos ustedes un fraternal saludo y oro a nuestro Señor para que Él continúe bendiciendo sus vidas, sus familias, sus comunidades y a todo el pueblo de Dios. Estamos compartiendo en estas enseñanzas la nueva evangelización de los miembros de la iglesia, para que, como dice San Pablo, renovemos la fe. Romanos 10:17, la fe viene a las almas, a las mentes, a los corazones, como resultado de oír la palabra de Dios. Estamos realizando la nueva evangelización de los miembros de la iglesia con el propósito, la finalidad de que nos convirtamos a Jesucristo y a su evangelio, que nos convirtamos al Dios vivo y verdadero y empecemos a vivir una vida digna de Dios y auténtica de verdaderos cristianos. Estamos compartiendo estas enseñanzas sobre consecuencias del pecado. Hoy quiero compartirles esta enseñanza. El Señor corrige al hombre de su pecado como un padre corrige a su hijo. El Señor corrige al hombre y a los pueblos doblemente como consecuencia de su pecado, dice el Señor por boca del profeta Isaías, capítulo 40, verso 1 al 3. Dios es santo y justo, ejecutor de sus rectos juicios sobre los pueblos. Dios le dice al profeta Isaías, consuelen, dice Yahvé, tu Dios, consuelen a mi pueblo, hablen a Jerusalén, hablen a su corazón y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé doble castigo por todos sus pecados. Una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa, tracen una senda para Dios. Queridos hermanos, Dios permite pruebas, pero según la Escritura, las pruebas son una de las manifestaciones del amor de Dios. Y Dios corrige y permite pruebas solo a los que ama. Así lo dice el Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértate. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer, yo con él y él conmigo. Hermanos, también Dios habló por boca del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versos 16 al 18. Y estas son las palabras de la Escritura. Yo enviaré primero a muchos pescadores, dice Yahvé, que los pescarán. Después a numerosos cazadores que los perseguirán por montes y cerros y hasta en las cavernas de las montañas, porque estoy mirando todos sus caminos, sin que ninguno se me oculte y sin que su culpa escape a mi vista. Les haré pagar el doble por su crimen y sus pecados, ya que profanaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos
y llenaron mi propiedad con sus abominaciones. Por eso, hermanos, como dijo el Papa Juan Pablo II, el pecado es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de su personalidad, y el pecado trae consecuencias para el alma y para el cuerpo, a nivel personal, familiar, comunitario y social. Dios muchas veces nos corrige por amor. Dice la Escritura hasta 7 veces a los pecadores como consecuencia de sus culpas. Eclesiástico 40 del 8 al 10. Esto le toca a todo ser viviente, sea hombre o animal, pero a los pecadores 7 veces más: muerte, sangre, rivalidad y espada, adversidad, hambre, destrucción y flagelo. Todo esto fue creado para los impíos, y a causa de ellos sobrevino el diluvio en el Antiguo Testamento. Dios Padre, dice la Escritura, corrige gradualmente al hombre como consecuencia de sus múltiples pecados. En el libro de la Sabiduría, capítulo 12, verso 10 al 11, hay una palabra sabia de Dios. Y en el libro de la Sabiduría, capítulo 12, verso 2. Por eso reprendes poco a poco a los que caen, y los amonestas, recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. En cambio, ejecutando poco a poco tu sentencia, les dabas oportunidad de arrepentirse, aunque no ignorabas que su origen era perverso y su malicia innata, y que jamás cambiarían su manera de pensar, porque una maldición pesaba sobre esa raza desde el principio, y no fue por temor de nadie que les ofrecías dejar impunes sus pecados. Hermanos, Dios, que es amor, pero como Padre, corrige a sus hijos, siendo esta una manifestación del amor de Dios. Proverbios 3 del 11 al 12. Dice la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes cuando Él te reprende, porque el Señor reprende a los que ama, como un padre a su hijo muy querido. Y ya escuchamos el libro del Apocalipsis 3:19, que dice el Señor: yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Queridos hermanos, también la carta a los Hebreos nos dice esta palabra de Dios: no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No debíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad.
Por eso el Salmo 94:12 dice, dichoso el hombre a quien corriges tú, Yahvé, a quien instruyes por tu ley. Queridas hermanas y hermanos, el pecado de los hombres muchas veces debe ser expiado en la vida, en el horno del sufrimiento, dice la Sagrada Escritura. Job 36, 19 al 21. ¿Acaso en el peligro valdrán ante Dios tus riquezas y todos los alardes de la fuerza? No suspires por aquella noche en que los pueblos serán arrancados de su sitio. Cuídate de volverte hacia la maldad, ya que por eso fuiste probado con la desgracia. Éxodo 34:7. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Isaías 48 del 8 al 10 dice Dios por boca del profeta Isaías, tú nada de ellas habías escuchado o sabido, ni habían llegado con anticipación a tus oídos, porque yo sabía lo infiel que eres tú, que desde el seno de tu madre te llaman el rebelde. Pero por amor de mi nombre contuve mi enojo y mi honor me reprimí y no te hice pedazos. Eso sí, te he puesto en el fuego, igual que la plata, y te he probado en el horno de la desgracia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, ya desde el Antiguo Testamento, Dios pedía a sus profetas la renovación de su vocación. Pero Dios permitía también una prueba a estos grandes profetas de Dios. Escuchemos lo que decía el profeta Jeremías, capítulo 15, verso 18 hasta el 24. ¿Por qué ha resultado mi penar perpetuo y mi herida irremediable, rebelde a la medicina? Ay, serás tú para mí como un espejismo, aguas no verdaderas. Y entonces Dios le responde al profeta con estas palabras. Entonces Yahvé dijo así, si te vuelves porque yo te hago volver, estarás en mi presencia. Y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, si sacas la sabiduría, la fe y la verdad de las pruebas que yo te he permitido, serás palabra de Dios, serás como mi boca. Que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Yo te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable, y pelearán contigo, pero no te podrán, pues contigo estoy yo, para librarte y salvarte, oráculo de Yahvé. Te salvaré de la mano de los malos, y te rescataré del puño de esos rabiosos. Palabra de Dios. Hermanos, la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón, y escucha todo lo que dice su lengua, dice la palabra de Dios en el libro de Sabiduría 1:6. O como dijera el profeta Isaías, ya desde el Antiguo Testamento, en el capítulo 6,
cuando también Dios quiere renovar la vocación del profeta Isaías. Dice el profeta: ay de mí que estoy perdido, pues yo soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. Que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de sus serafines, con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado del sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame, Señor. Y dijo: ve, y di a este pueblo: escuchad bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. Engorde el corazón de este pueblo. Hazle duro de oídos y pégale los ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y se le cure. Palabra de Dios. De manera, mis queridas hermanas y hermanos, que Dios sí quiere nuestra curación, nuestra sanación, pero Dios nos invita a un arrepentimiento muy sincero, a una verdadera y auténtica conversión a Dios. Hermanos, es que Dios permite pruebas, nos permite pruebas. Ustedes saben que la vida nuestra es un misterio en las manos de Dios. Cuando hay veces vivimos los misterios gloriosos de la vida, o también vivimos hay veces los misterios gozosos de la vida, o también hay veces vivimos los misterios luminosos de la vida, pero también hay veces vivimos en la vida los misterios dolorosos. Y Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí para el cielo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Hermanos, hasta los siervos de Dios son educados y corregidos como consecuencia de sus pecados. Son probados de diferentes maneras para instruirlos y llamarlos a una vocación renovada. Ya vimos que el sufrimiento en la vida de Dios tiene la función de corregir, educar. Y muchas veces a través de las pruebas, Dios nos regala las grandes enseñanzas junto con su sabiduría. En conclusión, la prueba de Jeremías 15, el 10 al 21. La prueba inicial de Job 1, del 6 al 22. Luego Dios le permite otra prueba a Job 2, del 1 al 10. La corrección y la prueba de David, segunda de Samuel 12, del 7 al 18. La prueba de fe de Abraham, Jeremías 22, del 1 al 19. La prueba de Moisés y su pueblo, Deuteronomio 8, del 1 al 10. La prueba de Ciro y el pueblo de Jacob, Isaías 48, del 1 al 10. Y la prueba de los que quieren servir a Dios, Eclesiástico 2, del 1 al 18. Como dice el Señor: hijo mío, si quieres servir a Dios, prepara tu alma para la prueba. Hasta Dios permitió que nuestro Señor Jesucristo sufriera pruebas, que fuera tentado por el diablo, como lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 1 al 13. Las tentaciones y la prueba de Jesús. Queridos hermanos, la Escritura dice: dichoso el hombre a quien tú corriges, oh Yahvé. Salmo 94, 12. Feliz el hombre que corriges, Señor, al que tú enseñas tu ley. Romanos 5, del 3 al 4. Decía San Pablo: más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia la virtud probada, y la virtud probada la esperanza. 1 Pedro 1, 7. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro,
el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Queridas hermanas y hermanos, el Señor los bendiga. Feliz día. Continuamos con estas enseñanzas.